En el siglo XIX, Marx sentenció una frase que hasta el día de hoy provoca mucha controversia. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Ello en clara alusión al conflicto permanente e inherente a las sociedades existentes, en que la división social del trabajo provoca la existencia de diferentes grupos sociales, ubicados también en diferentes posiciones respecto del modo de producción de una determinada época, y en la que defienden intereses que son antagónicos con quienes se ubican en la otra posición social. Así, Marx señalaba que en la antigüedad la lucha fue entre esclavos y esclavistas, en la Edad Media entre siervos y señores feudales, y en la era moderna entre proletarios y burgueses, que traducido al lenguaje más simple, entre trabajadores y empleadores. ¿Qué importancia tiene en la era contemporánea rememorar una frase tan controvertida, tan polémica? Controvertida no solo por el contenido que expresa, sino también por el personaje que la desarrolló. Es preciso señalar que Marx no inventó la lucha de clases. Solo a través de explicar los diferentes estados en que los modos de producción se desarrollaron y agotaron, pudo llegar a la conclusión que este permanente conflicto social no termina. Y no termina porque un gobierno o una clase social lo determine motu propio, sino que es dialéctico, permanente y se mantiene justamente porque en el modo de producción las clases sociales existentes ocupan un lugar diferente, lo que es objeto de conflicto permanente entre unas y otras. La lucha de clases es una forma de comprender los distintos conflictos que se expresan en la cotidianidad de las relaciones sociales, en que desenvuelven su vida hombres y mujeres. Veamos un ejemplo práctico. Nuestro país requiere resolver varios problemas sociales que generan mucha desigualdad e injusticia en salud, pensiones, vivienda, educación, etc. Para ello, se requieren muchos recursos. Los recursos no brotan espontáneamente, están en su mayoría en la naturaleza que nos rodea, pero hay que explotarlos para convertirlos en recursos económicos que puedan destinarse a la satisfacción de los problemas sociales que demanda la población. Para ello, para explotar esos recursos naturales y convertirlos en recursos económicos, se requiere de algo insustituible, irreemplazable. Se requiere trabajo, que solo pueden efectuar hombres y mujeres. Y aquí aparece el tema planteado anteriormente. No todos se ubican en el mismo lugar. La división social del trabajo a lo largo de la historia, y en particular en el actual modo de producción capitalista, ubica a los trabajadores, hombres y mujeres, vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y a los propietarios del medio de producción, en el otro extremo, comprando esa fuerza de trabajo con capital que es obtenido de la fuerza de trabajo de hombres y mujeres. Entonces, empresarios y trabajadores se ubican en un lugar diferente del modo de producción y luchan por mantener sus intereses que son evidentemente antagónicos y contradictorios. Los trabajadores querrán participar más de la riqueza que generan con su humanidad y los empleadores buscarán quedarse con la mayor fracción de la riqueza que han generado aquellos con el trabajo. Volvamos entonces al tema de los recursos para atender las demandas sociales. El país necesita recursos, entonces se plantea subir la tasa de impuestos de forma que aquellos que más ganan tributen más. Parece obvio, pero no lo es. De paso explica por qué algunos concentran tanta riqueza y otros tienen tan poco. Hace poco tiempo se planteó una reforma tributaria. Los dueños del capital, los empresarios, se opusieron como siempre lo han hecho. Pero no solo se opusieron, sino que además, a través de artilugios contables y leguleyos, evadieron el pago de impuestos. Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos detectó que la evasión alcanza el 51,4% de lo que debiesen haber pagado. En esta disputa se puede apreciar más nítidamente el conflicto social que hay detrás de cada política pública, pues siempre aparece esa lucha de intereses entre unos y otros, y aunque a veces aparezca sutilmente, no es señal que ésta ha desaparecido. De hecho, en este tema de los impuestos, el empresariado chileno, el grande,
que socialmente se ubica en un lugar de privilegio en el modo de producción, ha llegado a plantear su negativa a tributar más y a cambio ha propuesto, a través de su máxima organización, la Confederación de la Producción y el Comercio, que sean los trabajadores a quienes se les aumente el impuesto a la renta. Incluso algunos han llegado a proponer aumentar el IVA, que como se sabe es el más regresivo y afecta mayormente a quienes menos ganan. Como se verá, al final el planteamiento de Marx no fue un invento y mucha razón tenía. Es algo real que existe y ha existido a lo largo de nuestra historia. Lo que importa es tratar de identificar bien el lugar que ocupa cada uno de nosotros en el modo de producción, para saber de qué lado de la lucha social se está, y así no aparecer a veces defendiendo intereses que por su condición social no le corresponden. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social, en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, en su señal online por streaming a través del canal YouTube, canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión. Ana Mugue en la dirección, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, hoy día tendremos dos grandes invitadas, mujeres, dos compañeras sindicalistas, una del sector público y otra del sector privado. Así que invitamos a nuestros auditores a permanecer en nuestro programa. Bueno, entramos en materia. Hay muchas temáticas que durante el transcurso de la semana han concitado la atención de la ciudadanía. Por cierto, que hay temas más referidos a también farándula, hay que decirlo, problemas penales, pero que están vinculados a desgraciadamente a la farándula. Yo quiero referirme concretamente a un tema que nos parece interesante, importante, a propósito de la presentación que hicimos al inicio del programa, que tiene que ver con el informe que elaboró el Servicio de Impuestos Internos, con la asesoría de Michel Jorrat, el ex director bajo el gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, presentado esta semana, que reveló que la tasa de evasión, es decir, lo que se evade por impuestos de primera categoría, era del 51,4%, una cantidad sideral de millones y millones de pesos que los chilenos y las chilenas dejan de percibir a través de la recaudación que hace el erario nacional. Esta cifra implicaría que más de la mitad del monto al que asciende la principal obligación tributaria de las empresas no se está entregando a las arcas fiscales, con el consecuente menoscabo para la provisión de bienes públicos, la satisfacción de derechos sociales y la confianza en general en el sistema tributario y económico del país. Señalan en un documento de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, que cuestiona este informe y plantea que habría un problema metodológico. El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, aclaró que los reparos que hace el gran empresariado se incorporará como recuadros técnicos, pero que en ningún caso cambian la magnitud de la cifra de evasión, que es del orden, insisto, superior al 50%. No hay que dejar de tener presente que la evasión es una práctica delictiva, y si estamos hablando de más de la mitad de la evasión en este país por el gran empresariado, esto es gravísimo. Es decir, estaríamos hablando que un sector no menor de la sociedad comete de manera sostenida, sistemática, delitos ante la vista y paciencia de toda la sociedad chilena. Bueno, no hay que perder de vista que para poder desarrollar este tipo de prácticas se requiere de asesorías contables, jurídicas. No nos olvidemos de un personaje que está confeso, pero que está libre, Luis Hermosilla, que confesó en sus propios videos que no solamente corrompían, bueno, sobornaban, y su estrategia de asesoramiento jurídico tenía que ver con eso, con favorecer al gran empresariado para eludir las responsabilidades tributarias que tienen con el Estado. Es un descaro de la Confederación de la Producción y el Comercio, donde están asociadas las más grandes organizaciones del mundo empresarial, que hayan planteado como respuesta aumentar los impuestos al mundo del trabajo, ampliando la base contributiva de forma tal que aquellos que están hoy día liberados de pagar impuestos
se han afectado justamente con una tasa tributaria, y algunos más, yo diría extremos, han planteado incluso aumentar el IVA, lo que parece absolutamente un despropósito. Han estado muy activos en el Departamento de Estudio de los Gremios Empresariales esta semana. Y por eso me refería a que esta propuesta parece francamente una propuesta inaceptable, inmoral, que creo que hay que abordarla con mucha contundencia de parte de la sociedad, y por eso queríamos tocar este tema en nuestro programa frente a los auditores de Universidad de Chile, porque de contrabando, mientras la sociedad está preocupada de los grandes temas, de los temas que capturan la mayor cobertura, como el caso esta semana de la señora Katy Barriga, lo sustantivo, lo importante está bajo cuerda, como por ejemplo recordar que en el proyecto que presentó el gobierno para aumentar el aumento del sector público de contrabando, y hay que decirlo claramente, se introdujo una norma que aborda el perdonazo a las ISAPRES. Esto es gravísimo. No nos dimos cuenta la sociedad porque no se hacen las cosas de manera clara. Bueno, antes de ir al corte musical, quisiera solamente referirme a un tema que me parece que es relevante y que esta semana, a propósito del caso Barriga que recién mencioné, adquiere importancia, y que tiene que ver con el tema de la justicia en nuestro país. La justicia esta que la gran mayoría de personas, lo ha dicho en las redes sociales, infiere que aquí en este país hay justicia para pobres, justicia para ricos, en relación abierta a que la señora Katy Barriga, después de un proceso donde se le imputan más de 30.000 millones de pesos, que sería el fraude al fisco el más grande de la historia, por lo menos de los casos más grandes que el de Carabineros, el famoso Paco Gay, y la gente hacía comentarios respecto de otras situaciones en las cuales han salido engrillados, esposados, y no se ha aplicado el mismo criterio, el criterio de partir del principio de la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, eso es lo que pasa en nuestro país, el desigual acceso a la ley, y por lo tanto cuestiona el carácter de independencia que tiene la justicia en nuestro país, que desgraciadamente cada vez se va mostrando que es una justicia de clase, que favorece abierta y descaradamente a los sectores más pudientes del país en detrimento y en perjuicio de las grandes mayorías de nuestro país. Hola, estamos de vuelta, de regreso en el debate social en el 102.5 de FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de su señal online y por streaming a través del canal YouTube, Canal Punto Social. Bueno, hoy estamos con dos grandes compañeras mujeres, tremendas presidentas ambas de sus organizaciones sindicales. Muy importante para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile que conversemos con mujeres sindicalistas. Esta es una pega difícil, especialmente cuando las mujeres son mujeres que se la juegan, mujeres honestas. Creo que eso hoy día hay que empezar a colocar en el currículum honestidad o deshonestidad. Bueno, eso no lo van a poner nunca, pero hay que, creo, relevar a un nivel de importancia esta práctica también moral de las sindicalistas. Bueno, estamos con Gloria Flores, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, y afines FENASAP. Gloria, ¿cómo estás? Así es, mucho gusto, gracias Luis, y estar acá en este espacio. Un honor y qué bueno que podamos estar representando la salud privada. Así acá me parece. Bueno, y también con Brisa Galvez, compañera también que ha estado en otro programa, presidenta de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud del Hospital Barros Luco. Bienvenida, Brisa, al programa. Muchas gracias nuevamente de estar acá, gracias por la oportunidad de poder compartir con usted y también con la presidenta también de Salud Privada. Bueno, lo bueno es que ustedes ya se conocen, así que entremos en materia. Mira, bueno, la salud es un área con muchos problemas permanentemente. Es quizá el problema más grande que afecta a la gran mayoría de nuestros compatriotas, al que se agregó la semana pasada el informe que dio a conocer el Ministerio de Salud, que señala que durante el 2022, 38.564 personas fallecieron estando en alguna lista de espera. Esto es gravísimo. Otras 5.437 personas fallecieron con alguna garantía GES no atendida, es decir, más de 44.000 personas fallecieron sin atención y esperando por una consulta médica o una cirugía durante el 2022. Lo que es gravísimo. Yo quiero pedirle su opinión brevemente para después entrar en una materia que tiene que ver. No sé qué te parece eso, Brisa, partamos por ti. Aberrante, porque esto
todos se van al año 2022, pero esto viene de muchos años las listas de espera. Este no es un tema de este gobierno, es un tema de todos los gobiernos de turnos que han pasado del año 2016 en adelante, y hay registro de más de 2.000 y tantos pacientes esperando por una intervención quirúrgica, y en el hoy más o menos son los mismos números. A mí lo que me preocupa es que solamente se hable de los tiempos de espera, pero yo creo que es importante la cantidad de las personas que esperan, porque todos están esperando una intervención quirúrgica que se va aplazando mediante llamadas telefónicas, en la cual te preguntan si te operaste o no te operaste, porque claramente la gente es organizada, se organiza con bingos, con rifas, en sus casas, para poder optar al programa y operarse de manera privada. Entonces, así van bajando las listas de espera. Se van operando los fines de semana en los hospitales públicos, con recursos públicos, intervenciones de programas privados. Entonces, hay un tema ahí. La gente que no tiene plata simplemente y lisa y llanamente tiene que morir esperando. Y no solamente en el tema de lo que tiene que ver las intervenciones quirúrgicas, sino también atenciones médicas. Ok, bueno, tú estás en el campo de la salud privada, pero Gloria, te conozco hace tiempo ya. Y a pesar de estar en el sector privado, también reciben muchas veces atenciones derivadas del aparato público. ¿Pero qué te ha parecido esta cantidad, esta cifra tan espeluznante, tan conmovedora? Bueno, sin duda que es una situación tremendamente lamentable que afecta la salud de un derecho fundamental. O sea, el perder la vida no tiene que ver con sector privado ni sector público. Creo que es parte de lo que uno tiene que, por lo que uno tiene que luchar como sindicalista, como clase trabajadora, como recién hablábamos, ¿no es cierto? O sea, de verdad es que son cifras que nos deben preocupar a todos como sociedad. El acceso a la salud debe ser garantizado desde el Estado y eso no lo tenemos que perder. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una revisión en este país, cuáles son las cosas que además son demandas muy sentidas, que vemos estas cifras y que, tal como dice la compañera Griselda, no han sido, durante años hubo demandas sociales, que a pesar de que hemos tenido 2 procesos constitucionales y esto sigue igual, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir como clase trabajadora luchando por estos derechos, especialmente nos importa como trabajadores de la sanidad, que esto obviamente no sea solo una noticia, sino que hagamos reales esfuerzos para que esto no suceda y no muera gente inocente. Así es. ¿Puedo acotar Sí, algo? sí. Lo que más que preocuparse, hay que ocuparse en terminar con esta larga espera de intervenciones quirúrgicas. Y así como estuvieron en la pandemia, porque en la pandemia igual salud pública, acá, salud privada convergió para poder abordar el tema de la pandemia, esto también, porque si hay tantas muertes, ya la autoridad debiera ocuparse en buscar la estrategia, la política pública para que tanto salud privada como pública puedan agilizar las listas de espera, no sé cómo se usa en alguna oportunidad, los fines de semana, y fíjate que eso rinde, pero hay que preocuparse de la población. No, por porque supuesto, por supuesto. No se Bueno, está haciendo. hay un sector muy alto del país que no tiene acceso a las clínicas privadas por su alto costo. Pero ¿qué se está haciendo con esto? Que el Estado suma ese costo, que no es menor, obligando a transferir a los pacientes garantía G de por medio a estas clínicas, pero cargando finalmente al Estado el costo de la atención con precios de clínica. Es decir, se paga mucho más por un procedimiento que en el hospital público saldría más barato. Pero como bien dice Brisa, bueno, los hospitales están absolutamente sobrepasados. ¿Cuál es esto es un círculo vicioso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo han visto ustedes desde el sector, desde los trabajadores que laboran en el sector privado, en las clínicas privadas? Bueno, yo creo que como trabajadores de la sanidad, todos, público y privado, nosotros tenemos el concepto arraigado de defender la salud siempre. Se visualizó especialmente en tiempo de pandemia, donde pueden existir los prestadores públicos y privados. Lo que no tiene que existir, o sea, tiene que haber aquí un garante que es el Estado, que pueda regular, que tiene que tomar y tiene que tomar esto que decía, no preocuparse, sino que ocuparse, y esto ya debiera estar en una sola línea, ¿no es cierto?, como sociedad todos. Y en eso, evidentemente, que nosotros como trabajadores de la sanidad tenemos mucho que decir y mucho que aportar. O sea, acá hay algo que no se ha dado respuesta también, es una real reforma de salud,
Hay propuestas, ¿no es cierto? Hay indicaciones que vienen a propósito de la crisis de las ISAPRES, salen indicaciones también de hacer una reforma de salud. Creo que ahí es muy importante también que los trabajadores públicos, privados, un frente único de trabajadores y trabajadoras desde la sanidad con los usuarios, podamos hacer también una propuesta de una nueva salud para Chile que requiere, ¿no es cierto?, que la socialicemos, que la conversemos y que sea de la postura nuestra, con un negocio, con privado, ¿no es cierto?, no con el lucro, con el negocio controlado, porque evidentemente si ellos es privado, que tengan a lo mejor incrementos, pero hay ciertas reglas que deben establecerse. Creo que eso es una cosa fundamental que debiéramos ir hacia allá. Estamos trabajando también en eso, también Luis, te digo, a través de la Secretaría de la Salud, anticipándonos, no que vengan los gobiernos y nos pongan las leyes y que no tengamos nada que decir, sino que anticipándonos quizás a cosas que tengamos que hacer y poner como propuesta todos público-privado a propósito de la experiencia que tenemos como trabajadores y como parte de esta sociedad. Sí, sí. Mira, este tema se ha discutido en algunas esferas del Congreso. Frente a la ministra, el diputado Tomás Largo Marcino, que seguramente ustedes lo conocen, señaló que las cifras son dramáticas, producto de que el número de personas que fallecieron con garantía GES incumplida creció desde el año 2021, de 1.683 personas a 5.437 en todo el año 2021, una cifra espeluznante, mientras que el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, señaló, comillas, hoy día en Chile hay un 87% de pabellones y solamente se utiliza el 61%. Es imperativo que se pueda abrir el 87% y no solamente se restrinja al 61%. ¿Qué opinas de estas declaraciones, de estos datos que son, como digo, impresionantes? Brisa. Sí, mira, los datos son impresionantes y efectivamente el tema de los pabellones es así. O sea, nosotros, por ejemplo, en el CDT hay 11 pabellones que están operativos 8. Y eso es por falta de personal. Es por falta de personal. ¿Por qué? Porque efectivamente la pandemia trajo muchas cosas y también trajo la emigración de funcionarios del área pública al área privada, por el tema de las remuneraciones, por la estabilidad del empleo. Todas esas cosas han hecho que los funcionarios emigren al área privada y por lo tanto se desfortaleció la salud pública. Falta de profesionales, falta de anestesistas, porque los anestesistas tienen que estar saliendo de un pabellón para meterse al otro porque faltan anestesistas. Entonces hay una crisis en la salud pública, por eso hay que meterle más recursos a la salud. Sí, me parece. Bueno, tú no sé qué opinas de esa situación, Gloria, porque un trabajador quizás, bueno, los dueños de las grandes clínicas probablemente les interese porque ven esto como negocio, pero los trabajadores de la salud, los que están ahí en la primera línea, que como bien dijeron ustedes, en el periodo más crítico de nuestro país, la pandemia, jugaron un rol importante tanto del sector público como privado. ¿Cómo lo ves? Los héroes de la salud. Claro. Sí, bueno, se les aplaudía, sí. Ahora bueno, declarar como trabajadores de la privada, que solidarizamos absolutamente con todos los compañeros que fueron despedidos, que han perdido su puesto de trabajo después que prestaron servicio, ¿no es cierto?, en la salud pública, pero declarar abiertamente que en la privada, y que muchas veces esas cosas no se conversan o no tenemos los espacios para poder hablarlo a través de la Secretaría de la Salud, también de la CUT lo estamos haciendo, poder entender de que en la privada no tan solo perdimos los puestos de aquellos trabajadores que cubrieron, ¿no es cierto?, la pandemia, sino que perdimos puestos que teníamos antes de la pandemia. Eso quiere decir una mayor carga de trabajo, precarización, ¿no es cierto?, vulneraciones a los trabajadores y trabajadoras con medidas, ¿no es cierto?, de amedrentamiento, todo esto, el tema de que se van a acabar las clínicas con la quiebra de la ISAPRES, y todas estas son ¿no es cierto?, maniobras también para amedrentar la clase trabajadora en el mundo sindical, o sea, en el mundo del trabajo. Entonces eso sin duda que afecta, ¿no es cierto?, la poca certeza, la inseguridad, y aquí es donde yo creo que tanto público y privado tenemos que hacer un frente único de trabajadores a través del colectivo, a través del sindicalismo, para poder enfrentar estas situaciones que evidentemente no tan solo ponen en riesgo a los trabajadores de la sanidad
público-privado, sino que también arriesgan la entrega de los cuidados de salud que nosotros tenemos que entregar a cada uno de los pacientes. Y evidentemente el Estado tendrá otras materias también, ¿no es cierto? Porque la salud no tan solo es recuperar la salud, el Estado también tiene que tener otras medidas de prevención, de fomento de la salud, de la buena salud, y en eso hay determinantes sociales que hoy día influyen e impactan harto, ¿no es cierto?, en esto, como son la educación, el cuidado del medio ambiente, la vivienda, o sea, la eliminación, el buen trabajo, el trabajo decente, la eliminación de la violencia en el trabajo, y obviamente que por eso que la salud es tan importante, y aquí todos debiéramos estar apoyando esta buena salud que requerimos, y no están solo hablando cuando perdemos, y con esto termino, la salud. Este es un tema muy, muy, muy importante, pero se tiende generalmente cuando se coloca como temática el tema de la salud, justamente a discutir sobre estos temas, la deficiencia de la salud pública, los problemas de acceso que hay a la salud privada por el tema de los ingresos. Pero pocas veces se aborda el tema de lo importante en la salud, de los protagonistas, de los y las trabajadoras, de los que hacen posible que la salud tenga acceso a la ciudadanía. Y ahí quiero entrar en esta materia con ustedes, estimadas Gloria y Brisa. ¿Cómo están los trabajadores? ¿Cómo están los trabajadores de la salud pública, en este caso, Brisa? El nivel salarial, que la ciudadanía sepa, que los oyentes de nuestro programa sepan en qué condiciones están los trabajadores, cuántos son los sueldos promedios, los sueldos mínimos. Ese tema, Brisa. Mira, los trabajadores están mal salarialmente. Sobre todo los estamentos auxiliares técnicos y administrativos en su mayoría. Hay funcionarios que trabajan en atención abierta que sacan por debajo del mínimo, por lo cual se le tiene que estar dando un bono mensual para nivelar al sueldo mínimo. Los últimos grados, por eso nosotros estamos pidiendo fehacientemente la eliminación de los 2 últimos grados en la escala única de sueldo para que pueda nivelar a lo menos con el sector privado y que los trabajadores se queden a trabajar en el tema público, porque es demasiado la hablando desigualdad. Montos de 460.000 pesos aproximadamente. Es demasiado la desigualdad entre un profesional que tiene una competencia distinta, pero no puede ser tan abismante. Y de hecho ahora mismo, y me voy a referir a este tema porque creo que nadie lo ha dicho, ahora con el reajuste del sector público, el reajuste fue de un 4.3. Para todos fue de un 4.3. Pero resulta que para el presidente de la República, para los ministros, para los gobernadores, para los diputados, para los senadores, para los directivos de alta dirección pública, el reajuste fue de un 4.8, o sea, 5 puntos porcentuales más arriba. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que estamos mal, pues, porque las institucionalidades están fallando, porque se supone que deben propender de que los trabajadores sea la repartición más equitativa y que por último nivelemos para arriba, pero ellos que tienen la potestad de legislar y decir, simplemente yo podría decir que aquí hay una falta a la ética pública y que posiblemente hay una falta a la probidad administrativa, porque están propendiendo el favorecerse ellos personalmente por sobre el general, que somos todos los trabajadores del Estado. O sea, yo te digo, si esto, y yo no sé, tú eres parte de la CUT y todo el tema, si esto, la CUT no lo vio, entonces lo hicieron por detrás, lo hicieron después. A mí me gustaría saber por qué esto ocurrió, porque esto no había ocurrido nunca. Y se supone que estamos en un gobierno que es de izquierda, que debe ser más con la clase de trabajadores, más con el pueblo, que tiene que haber un control de cómo se está legislando, porque en estricto rigor aquí, a un trabajador que gana 400 lucas, un 4.3, son apenas como 20, 30 lucas de reajuste, versus una persona que ya tiene un grado mejor, por ejemplo, estas autoridades le representan casi 300.000 pesos. No, o sea, los miembros del Consejo, es que esto, yo voy a hacer un llamado aquí al presidente de la República, porque realmente esto no corresponde, porque cuando él era diputado,
Y yo no soy de derecha, porque aquí a uno empieza a hablar así y no, esta mira es de derecha. No, pues, yo no soy de derecha, yo soy Sí, representante de trabajadores. sí. Pero cuando él era diputado, él estaba en contra de las dietas parlamentarias. Entonces, ahora que él es presidente de la República, más encima legislan a favor de ellos. Eso es una falta tremenda a la ética pública. Ok, me Un parece muy bien lo que 4.8 es tú... aberrante y solicito que esto se arregle. O nivelan para arriba o devuelven y reintegran la plata al Estado porque es de todos los chilenos. Bueno, eso hay que presionar y bueno que lo diga aquí en Qué un canal bueno público, o sea, transparentarlo. exacto, Sí. esto es una radio pública, y bueno, nuestros auditores lo saben y eso yo creo que hay que transparentarlo. Bueno, Gloria, en el caso de ustedes, la situación salarial de los trabajadores del sector privado no creo que sea tan o inmensamente superior a la de los trabajadores del sector público. No. Cuéntanos un poco. Muy difícil también poder generar una opinión, digamos, única, porque toda vez sabemos también que en el sector privado se rigen, tenemos sindicatos en cada clínica, en cada centro de salud, 2 o 3 sindicatos, aquí también la fragmentación y el código laboral que permite hacer sindicatos, Claro. ¿no es cierto?, hacer lo que quieran. Entonces, la verdad que tenemos desde algunos sindicatos muy fortalecidos que establecen negociaciones colectivas muy potentes, con muchos beneficios, ¿no es cierto? Pero eso es a través de una lucha y de un constante... Un poquito por allá. ¿Esto? Ahí, Eso. sí. Y de un constante... exigir, ¿no es cierto?, y poder colocar el valor del trabajo. Pero eso no es la generalidad de todos los trabajadores. Eso, por eso mismo también que esperamos, ¿no es cierto?, se establezca a través de los trabajadores o a través del colectivo una negociación ramal que pueda establecer condiciones mínimas de la salud, en este caso de los sectores que tienen distintas situaciones muy particulares. Por ejemplo, no se puede llevar, hay muchas cosas también que uno nos explica desde el mundo privado, por qué si tenemos que usar los mismos protocolos, usar las mismas medidas de protección en una clínica privada independiente, sea esta del sur, del norte, del centro, tengamos de acuerdo al Grupo Capital, o si es un trabajador de empresa externa, que tampoco no sé por qué le dan esa capacidad de precarizar a la empresa, que es solamente para abaratar costos. Entonces, hay muchas cosas que están establecidas y que le dan todo el poder, y hay una diferencia, ¿no es cierto?, enorme, una brecha de poder realmente en igualdad y en equilibrio poder demandar. También estamos muy exigidos, Brisa Sí, es sí. muy exigidos. Y respecto de la pregunta también, compañera, que me hacía desde la CUT, bueno, nosotros con nuestra federación está recién también, no recién, sino que ya lleva un tiempo en la CUT, pero es el primer congreso que participamos ahora en el 13º congreso. Se estableció principalmente eso, la queja de los trabajadores, que yo creo que esto se hizo a escondidas de los trabajadores, incluso acuérdense que el ministro de Hacienda también salió diciendo después que venía algo para el ICSA, para la ISAPRE, o sea, hay un montón de cosas que se tomaron ahí sin acuerdo, y así muchas leyes también que han salido sin la conversación directa y participación directa de los trabajadores y trabajadoras. En defensa de eso también, que de la CUT, uno también tiene que decir, fortalezcamos las centrales, fortalezcamos los sindicatos, porque desde fuera no podemos opinar. O sea, creo que ahí es donde tenemos también una situación donde tenemos que centrarnos en cosas importantes en este momento. Creo que estas situaciones que está viviendo la clase trabajadora en general en los distintos sectores, lo hablaba Luis, en la bancaria, los compañeros del comercio, los compañeros de, no sé, gráficos, el cambio que hay respecto de los trabajos, cómo mejoramos, ¿no es cierto?, eso, creo que son los temas de cuidado, el reconocimiento del trabajo cuidado de las mujeres, o sea, creo que hay muchas materias que tenemos que ver y que deben ser a través de colectivos y fortalecernos. Sí, mira. Creo que es tiempo de eso también. Y ahí se hizo una declaración también en que no tenemos, en el último congreso, la declaración es no ser, ¿no es cierto?, un instrumento
de ellos, si bien es cierto, queremos gobiernos de izquierda que reconozcan, ¿no es cierto?, que sean más progresistas, claro, pero tampoco queremos que las cosas se hagan escondidas de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ese es un tema siempre sindical. justamente relevante, el tema de la autonomía del movimiento sindical, del movimiento de los trabajadores a lo largo de la historia. Bueno, los grandes líderes del movimiento obrero chileno, Recabarren, Clotario Blest, siempre enarbolaron esta bandera como fundamental, la independencia absoluta, porque representamos trabajadores que piensan de manera diversa, distinta. Y las quiero llevar a este tema, que es un tema siempre recurrente, pero que requiere de muchas miradas. Estamos viendo una etapa crítica del sindicalismo a nivel planetario. En Chile la situación es muy precaria. Se explica, entre otras cosas, por el ordenamiento jurídico que hay, este famoso plan laboral del año 79 que aún rige, que desgraciadamente sus principios se mantienen prácticamente intactos. Esta suerte de generar o poder generar sindicatos con un mínimo de gente donde hay otro tipo de sindicatos, el hecho de que estemos restringidos a la negociación por empresa en el sector privado también es una debilidad, yo diría, estructural. Bueno, dicho eso, los trabajadores tenemos que unificarnos. ¿Cómo están viendo esa perspectiva, o aún no se aborda, Brisa? Porque es relevante, creo, para nuestros auditores comenzar a pensar cómo los trabajadores, las trabajadoras nos unificamos, nos fortalecemos para librar estas grandes batallas que son batallas por derechos sociales, puesto que el 18 de octubre del año 2019 los grandes temas que demandaba la ciudadanía eran pensiones, salud, educación, vivienda, y las 4 temáticas están absolutamente vigentes. ¿Cómo estás viendo este tema de la unificación, la reunificación del mundo del trabajo? Lo veo realmente con mucha preocupación, porque cada vez hay más disgregación. En salud, los gremios públicos, son más de 16 gremios. La salud. En salud pública, en lo cual todos convergen en confederaciones, federaciones y bases. Entonces, la salud es un tremendo movimiento. En sus inicios fue una pura confederación. Y después, por temas de burocracias sindicales, por temas de egos, porque también hay que decirlo, o sea, que yo llegué cuando el tema ya estaba disgregado, o sea, llegué cuando la leche estaba derramada, y ha sido muy complejo poder unificar. Y tomando en cuenta que también, como lo decía acá la compañera, hay un desprestigio de la Central Unitaria de Trabajadores, que yo llegué ya con ese tema. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo importante, y no hay que dejar de lado que es la única central que toman en cuenta los gobiernos. El gobierno de derecha, el gobierno de izquierda se reúne solamente con los dirigentes que están ahí, haciendo una cierta discriminación con todos los otros dirigentes que también tienen investidura, y que por temas de personales se han apartado y no convergen en el bien común, que son el derecho, luchar por los derechos de las y los trabajadores. El tema político sindical, el tema de meter partidos políticos en una central de trabajadores, yo creo que es una debilidad. Y es una debilidad al ver al ministro Marcel hablando, y yo lo hice la crítica, y yo creo que no, y después la crítica que estuviera hablando por los trabajadores, por el tema del reajuste, y todos los dirigentes atrás, que creo que no es lo que corresponde, no es el camino. Acá nosotros tenemos una autonomía. Somos sindicalistas, nos regimos por una ley, tenemos una investidura, y por lo tanto nosotros también tenemos mucho que decir, porque nosotros rescatamos desde la clase trabajadora, la demanda de la clase trabajadora. Nosotros no somos los luminarios que vamos a decir, nosotros tenemos que rescatar las demandas desde la clase trabajadora, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la autoridad. Y de repente hay cosas que uno ha tratado de acercarse, pero que no son demandas consideradas, te la reciben, pero al final tú ves que en la ley de reajuste no hay un incentivo al retiro permanente, que el año pasado Mario Marcel comprometió un incentivo al retiro permanente para todos, dependiendo de la reforma previsional. Entonces, ¿cómo nosotros, las demandas de los trabajadores, pueden depender de una reforma? Nosotros necesitamos un incentivo al retiro permanente, así como también necesitamos que no haya más encuestas de monotrato usuarios. Si nosotros no somos una empresa, nosotros atendemos pacientes.
Entonces, todo Sí, esta lógica esta de la lógica de constante seguir evaluación, dilatando. Y claro. discúlpeme, compañera, yo sé que usted está hace poco, pero yo hice la crítica y soy capaz de decirse, no me gustaría ir a la CUD y conversar. Que eso hay que hacer, Yo pues, nunca he compañera. tenido Claro, sí, la sí. entrada. Sí. Entonces, al final de cuentas, decirle, o sea, las mesas, compañeros, las mesas. Mesa para esto, mesa para lo otro, mesa que más aplaude, y mesa, y mesa, y mesa, y no avanzan las mesas. Nosotros necesitamos medidas a Sí, corto, sí, sí. mediano y largo plazo. Y a corto plazo es la crisis de la salud, las listas de espera. Y para eso hay que ocuparse y hay que inyectar recursos, tanto en el área pública, si siempre la salud privada ha sido subsidiada por el área pública. Y por lo tanto, se tiene que accionar a corto plazo y tomar medidas ejemplificadoras para que la gente no se siga muriendo, no tenga que seguir haciendo bingos, no tenga que encalillarse para que lo operen, porque nosotros también somos usuarios del sistema. Obvio. Y nosotros también nos tenemos que poner a la fila. Y ojo que dijeron que los funcionarios públicos se saltaban la fila. Y eso no es así. Porque hay políticas públicas que a nosotros nos hacen, y que la tengo acá, que son a prueba modelo de la gestión para hacerle seguimiento a los trabajadores que se integren a trabajar. Si hay que propender cuidar los recursos públicos y pagarle a un funcionario que está enfermo, y le pagan al reemplazo, y al reemplazo del reemplazo se van los recursos en pagar personal. Entonces, al final de cuentas, si no nos unimos, vamos a terminar porque todos opinen y decidan por nosotros. Se supone que estamos en democracia, pero yo no la veo. Se supone que una democracia hace que el pueblo tenga soberanía y que elija a sus representantes para que estos lleven las demandas del pueblo. Así es. Muy No de se acuerdo. plebiscita nada, aquí Sí. no se plebiscita nada. Muy de acuerdo, compañera. Yo Claro. quiero también dar mi opinión Sí, respecto de por eso, favor, Luis. Creo que todas las denuncias, las demandas, las necesidades que acá coloca la compañera son válidas. Estamos necesitados, estamos con muchas demandas que no han sido también no han sido solucionadas. Pero también acá hemos estado años con una cultura de un sindicalismo, de un mal sindicalismo, en que un sindicalismo, además, usted lo dijo, lleno de egos, Sí. de individualismo, fragmentado, despolitizado, y no un rol, y además preocupándose de su propio espacio. Ya, sin generar, porque esto es de todo, es responsabilidad de todo. O sea, no tan solo de la clase dirigencial, que tiene muchas culpas en estas cosas de cómo dirige o cómo lidera, pero también de quienes formamos parte de esta sociedad y quienes somos asociados, seamos asociados al mundo público o a alguna organización del mundo privado. Aquí también nos corresponde a cada uno, primero, decidir por qué estamos en un sindicato, no para solo recibir derechos y todas las demandas que usted dice, porque aquí también, seamos justos, no estoy hablando precisamente del área de la sanidad, que a veces nos cuesta, pero también está el mundo administrativo, ¿no es cierto?, el sindicalismo general. Como decía acá el compañero Luis, ¿qué hacemos si tenemos que hoy en día, dijéramos, por media hora que se paralice, ¿no es cierto?, toda la clase trabajadora? ¿Quién lo hace? ¿Cómo le podemos exigir a los gobiernos y a los políticos si no estamos dispuestos? Porque además todo eso dicen, esta es politiquería barata. 50 años, compañera, que crearon el miedo, que colocaron eso, y que además tenemos herramientas que son de los gobiernos y que vienen desde un código laboral, desde una ¿no es cierto?, de un código laboral que nos deja totalmente despolitizado, vulnerado, porque nos pueden despedir cuando se les ocurra, y eso evidentemente que una clase trabajadora que tiene necesidades, en el caso nuestro un sector tremendamente feminista, que o sea, con muchas mujeres trabajando, ¿no es cierto?, que además muchas son jefas de hogar, evidentemente que la toma de decisiones de irse a una huelga o cualquier cosa va a generar muchas dudas, y entonces ese miedo y esas cosas las tenemos que hacer, tomar y poder, ¿no es cierto?, liderar, y para eso necesitamos un buen sindicalismo, más allá de la crítica, que es muy necesaria,
necesaria, pero también la reflexión y también cómo seguimos para adelante, porque si no, esto se lo entregamos ahí, todos enojados y todos perdidos. Bueno, así que yo creo que aquí hay también una esperanza en el sentido de cómo continuamos para adelante. Qué bueno que salga esta fuerza, esta furia de dos mujeres importantísimos. Sí. No nos equivocamos en los absolutos, no se equivocó nuestra directora cuando decidió invitar a estas dos grandes compañeras, porque eso es lo que necesitamos, espacios de debate público, confrontar ideas, posiciones, que no hayan restricciones de forma tal que en un contexto de mucha fraternidad tratemos de impulsar justamente este tema de la unidad, teniendo presente que hay principios que no debemos jamás transgredirlos, como es el tema de la autonomía sindical, que creo que es relevante. Necesitamos, por supuesto, avanzar hacia mayores formas de organización, pero también al mismo tiempo mayores formas de presión. Tú lo decías, Gloria, bueno, Brisa también lo planteó. Necesitamos que seamos capaces los y las trabajadoras de paralizar cuando es necesario, de forma tal hacer presente en el país que los derechos nuestros que han sido tantas veces postergados requieren de soluciones. Aprovecho de pasar un dato porque me parece relevante. El próximo miércoles 24, en nuestra hermana República de la Argentina, hay una paralización nacional, se están organizando los sindicatos para enfrentar y detener la furia de este fanático del extremo liberalismo como es Javier Milei, que pretende acabar y conculcar todos los derechos. Bueno, estamos apretando las manos porque Argentina, nuestra hermana república, tiene que irle muy bien a los trabajadores y trabajadoras. Y vamos a realizar, después vamos a conversar un poco porque hay que hacer algunas demostraciones y muestras de solidaridad con nuestros hermanos argentinos. Ellos son mucho más fuertes en materia sindical que nosotros. Pero si los debilitan, ojo, depende, para nuestro auditorio, depende mucho del éxito o fracaso, el destino y el futuro de nosotros. La gente dirá, pero ¿qué tengo que ver con Argentina? Mucho tenemos que ver. Porque si este sujeto logra golpear al sindicalismo argentino, conculcar derechos, bueno, a nosotros nos queda muy poco camino. Yo quiero agradecerle, dejarle un minuto a cada una de ustedes para que vayamos cerrando nuestro programa, que ha sido extremadamente, muy potente, mucha fuerza, ustedes como mujeres, así que te dejo un minuto de libre disposición, Brisa. Sí, mira, bueno, yo agradecer nuevamente el espacio y bueno, decir acá que muchos de los derechos laborales de los trabajadores de la salud pública en estos momentos igual están siendo vulnerados. Yo te digo que todavía no les pagan el reajuste que tendrían que haberlo hecho en diciembre, recién lo van a pagar el 24, hay gente que no tiene ni para comer. Y eso es lo que nosotros queremos que termine el tema de la desigualdad y que claramente lo que hicieron estas autoridades de este gobierno de incrementar mucho más su salario en desmedro de todos los otros trabajadores públicos se corrija, porque si lo dejamos pasar ahora, esto va a ser siempre. Por eso hay que sacarlo a la luz. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Brisa. Gloria. Bueno, yo también solidarizar también con la situación precaria que también tiene y que denuncia la compañera, llamar también a esos trabajadores y trabajadoras, a todo el mundo del trabajo, a tener una conciencia respecto de lo que nos pasa, no tan solo en el sector salud, lo que nos pasa a todos como trabajadores y también a aquellos que no tienen trabajo, también a la sociedad en su conjunto, a que si le va bien a uno, nos va bien a todos. Por lo tanto, hay que luchar por esa y hay que luchar por eso, hay que tener una mayor conciencia de clase, porque detrás de y es el trabajo, a través del trabajo y del sindicato, es que vamos a lograr, yo creo, que salgamos adelante y podamos superar estas grandes brechas de desigualdad, estas injusticias, y para eso tenemos que no solo sentirnos trabajadores, sino que tenemos que sentirnos parte de una sociedad que tiene opinión y que participa, y por lo tanto el llamado en este espacio es que tengamos un sindicalismo que sea más potente, que vaya, que el 1 de mayo no se queden en sus casas viendo televisión y que efectivamente vayan a esos llamados que hacen desde las dirigencias, que hacen las centrales, sea A, B, C. Ojalá seamos todos uno y demos una señal de ejemplo de voluntad de poder unir la clase trabajadora sin distingos, sin colores, y que es lo que hoy evidentemente todos necesitamos. Así es, bueno, muchas gracias, llamado. Querida Gloria Flores y Brisa Gálvez, dos grandes mujeres, dos grandes dirigentes. Ojalá se haya escuchado este programa, lo vamos a reproducir, así que
que los sindicalistas tengan la esperanza de que hay todavía mucha esperanza, o sea, que hay Sí. posibilidades con dos grandes mujeres, con la fuerza que tienen, una del sector público y el sector privado, se puede hacer. Antes de terminar y despedir nuestro programa, como siempre lo decimos, no olvidarnos de Palestina, no olvidarnos de Gaza. El pueblo palestino pide una sola cosa, que no nos olvidemos de ellos, no nos olvidemos, estamos con Palestina, estamos con su lucha. Así que un gran abrazo, nos vemos a nuestro Sí, auditor pues. el Decirte, próximo Luis, viernes a las 16 horas. en estos momentos el único que ha ganado ha sido el patrón, como le digo yo. Así es. Dividir para reinar. Así Nosotros es. tenemos que unirnos. La unión hace la fuerza. Bueno, Así es. entonces Todos de lado. el 24 de enero también ahí frente a la embajada, de Argentina. estar ahí Sí, en sí, Argentina en también Miraflores. apoyando. Así es. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo Chao, chao. viernes. Muchas gracias. Muchas gracias.